Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Acompáñenos a nuestras reuniones los días miércoles, culto de oración, 7 de la noche, viernes, culto de enseñanza, 7 de la noche, domingos, escuela dominical, 9 de la mañana y culto evangelístico, 5 de la tarde. Síguenos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Esta tarde, amados hermanos, vamos a estudiar bajo el tema Quema tus ídolos. Una de las ordenanzas de Dios para la nación de Israel era que al tomar posesión de la tierra prometida en Canaán, la nación debía erradicar los ídolos falsos y el culto en los lugares altos donde ellos lo habían establecido. Las palabras del Señor fueron claras, contundentes y directas. En el Éxodo 34, verso 13, dice el Señor: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Números 33, 52, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos los lugares altos. Deuteronomio 7, 5, mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Deuteronomio 12, verso 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. La ordenanza era clara. Tan pronto llegaran a la tierra prometida, tan pronto tomaran posesión de la tierra, ellos debían destruir todo vestigio de idolatría. Tendrían que quebrar todas las imágenes, tendrían que talar todos los árboles donde se daba adoración a Acera. Tenían que quemar y destruir esos lugares sagrados para los habitantes de esas regiones. Pero pasó algo impensable. Dios los introdujo de mano de Josué. Dios estuvo con ellos y atravesaron el Jordán. Y Dios estuvo en todo momento y les dio la victoria. Dios derrumbó murallas. Dios estuvo para hacer que sus enemigos entraran en confusión, para que sus enemigos le temieran. Y ellos tomaron posesión de la tierra prometida. Pero cuando llegaron no destruyeron los ídolos de las naciones paganas como Dios le había ordenado, sino que adoptaron su religión y le sirvieron a estos dioses falsos. Lo vemos en el libro de los Jueces, capítulo 2, versos 11 al 13. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Jueces 3:7. E hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Primera de Reyes 14:15. Jehová sacudirá a Israel, el modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que ha dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Segunda de Reyes 17:16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos
y sirvieron a Baal. Esta fue la triste y lamentable condición espiritual en la cual cayó la nación de Israel luego de que Dios les había entregado la tierra prometida. No solamente adoraron a los dioses falsos, sino que ellos abandonaron los mandamientos de Dios e hicieron para sí imágenes fundidas, como esas imágenes del becerro de oro. Lo volvieron a hacer en la tierra prometida. Fundieron también imágenes de acera, adoraron a los ángeles y sirvieron a los Baales. Solo había pasado una generación desde que Josué, el líder durante la conquista, los introdujo con mano poderosa para que tomaran la tierra que Dios había prometido. Solo una generación más tarde, la nación se había olvidado de su Dios. La nación había olvidado la libertad que Dios les había dado de la esclavitud en Egipto y se habían ido tras los ídolos de las naciones cananitas. Desde luego, esta idolatría y esta violación contra la ley de Dios trajo consecuencias para Israel. En Jueces capítulo 2, versos 14, se describe las palabras del Señor y dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Deuteronomio 28, en la parte de las maldiciones, se hicieron una realidad en la nación. Fueron invadidos, fueron robados, fueron nuevamente esclavizados. Sus enemigos se enseñoreaban de ellos, y por donde quiera que ellos intentaban hacer algo, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Fue tal la ira de Dios por el abandono de la nación de Israel, de su palabra y de su adoración, que Dios mantuvo naciones paganas alrededor para que los afligieran y así probar la maldad que había en sus corazones. En Jueces capítulo 3, versos 1 en adelante se dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido: los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Armat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Una nación rebelde, una nación apartada de la palabra de Dios, una nación alejada de la voluntad de Dios. Después de haber tomado posesión de la tierra prometida, Dios no permitió que ellos exterminaran a los pueblos cananeos que habitaban allí. Dios los dejó para probarlos, para que los afligieran. Y por siglos los filisteos y otros pueblos trajeron la guerra a Israel. Les robaban sus cosechas, los esclavizaban, se robaban las mujeres, los niños y los vendían como esclavos. El abandono de Dios fue sobre esta nación rebelde. Y en cierta ocasión fue tanta la ira del Señor que permitió que su arca sagrada, que el arca del pacto, cayera en manos de los filisteos. En 1 de Samuel,
capítulo 5, verso 1 dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, que era una de las capitales de los reinos filisteos. Así, la nación de Israel se fue sumergiendo en una caída sin fin. Había fallado al juramento, al pacto que había hecho con Dios. Y aún estando en esa condición tan terrible, y aún así el corazón de este pueblo se alejó de los ídolos de las naciones paganas. La aflicción sobre Israel, hermanos, continuó por mano de los filisteos y llegó hasta los días del primer rey de Israel, el rey Saúl, quien cayó en batalla junto con sus hijos después de haber sido desechado por Dios y de haber cometido el pecado de adivinación y prevaricación. En 1 de Samuel, capítulo 31, versos 1 en adelante, se describe el triste final de Saúl. Dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán, a Abianadab, a Malquisuá, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. El pecado trae consecuencias, iglesia. Pero muerto el rey rebelde y blasfemo, muerto Saúl, David fue coronado como rey de todo Israel. Y desde el mismo momento en que fue coronado, los reyes sintieron que había habido un cambio militar, pero también espiritual. Porque inmediatamente algunos reyes empezaron a reconocer a David como legítimo rey y lo honraron. En 1 de Crónicas, capítulo 14, versos 1 y 2 se describe: Hiram, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Este fue el momento en el cual fue coronado. 20 años atrás, David había sido ungido por rey. Pero no todos eran amigos de David. Desde luego los enemigos de Israel, los que Dios había permitido que estuviesen en pie hasta los días de David, no celebraron el ascenso del nuevo rey al trono. No se pusieron contentos al ver a un hombre conforme al corazón de Dios como rey de Israel, y por eso se levantaron, se sublevaron inmediatamente contra David. En 1 de Crónicas, capítulo 14, versos 8 y 9 se describe: oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel. Otra vez los filisteos. Subieron todos los filisteos en busca de David. No era para felicitarlo. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. El éxito de David, su ascenso al trono, le trajo nuevos desafíos desde sus más acérrimos enemigos. Y mientras Dios obraba poderosamente en la vida de David, cumpliendo la promesa que había hecho sobre su vida,
el diablo también se puso manos a la obra y trajo oposición contra David en forma de los filisteos. El lugar de la batalla, hermanos, era el valle de Refaín, que estaba al sureste de Jerusalén. Este lugar también era conocido como el Valle de las Lágrimas, porque allí crecían los árboles de bálsamo, cuya resina, cuando sale de su corteza, genera unas gotas en forma de lágrimas. Así que se conocía también como el Valle de las Lágrimas, algo que va a coincidir perfectamente con lo que tendrían que derramar los filisteos después de enfrentarse con David. Refaín era el lugar escogido por los filisteos. Era un lugar para generar una batalla a campo abierto. Así que los filisteos se formaron para la batalla. Pero a diferencia de lo que había hecho el rebelde rey Saúl, quien nunca tuvo en cuenta a Dios, ese día David no se aventuró ni a ofrecer sacrificios, ni a encarar una batalla contra sus enemigos filisteos. David hizo lo que todo hombre y mujer de Dios deben hacer antes de actuar, antes de entrar en batalla, iglesia, antes de hacer cualquier cosa en la vida. Usted debe hacer lo que hizo David: consultó a Dios. Y no solo consultó a Dios, sino que esperó su respuesta. Y luego que obtuvo la respuesta de Dios, obedeció su voluntad. Primera de Crónicas, capítulo 14, verso 10. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos? Allí estaban, no tenía que pensarlo, él tenía un ejército, los filisteos estaban allí, y si él no iba, ellos iban a venir. Y le hace una segunda pregunta al Señor: no solamente subiré, ¿los entregarás en mi mano? Y sabe, cuando usted muestra dependencia hacia Dios, cuando usted tiene una sujeción hacia Dios y cuando usted considera que Dios es el único que puede aconsejarle debidamente, Dios lo escucha y le responde. Y Jehová le dijo: sube. Entonces él le hizo una pregunta: ¿subiré? Y el Señor le dice: sube. Él le hizo una segunda pregunta: ¿los entregará? Y el Señor dijo: porque yo los entregaré en tus manos. Si nota usted que cuando usted hace las preguntas correctas, Dios le responde de una forma clara, precisa y contundente conforme a su necesidad. Cuando David buscó a Dios, puso su mirada en Dios, puso su confianza en el Señor, y por eso él fue bendecido. Dios lo honró, él honró la dependencia de David y le dio la promesa de la victoria: yo los entregaré en tus manos. Esto debe darnos, amados hermanos, una gran lección de vida. Esto debería ser una lección que usted nunca debería olvidar: que antes de hacer algo, así usted lo considere algo pequeño, sin importancia, primero consultemos a Dios. Hay personas que se lanzan a hacer, a decir, a proponer, a establecer cosas para su vida sin tener en cuenta a Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de no tener en cuenta a Dios? Sufrimiento. Iglesia, nos conviene consultar al Señor en todo momento, en toda circunstancia. Para Dios no hay decisiones pequeñas ni grandes, para Él hay decisiones. Y créame, todo lo que usted haga, así parezca algo pequeño, tendrá implicaciones en su futuro. Nos conviene consultar a Dios, porque Dios es infinitamente sabio. Él conoce todo lo que ha de acontecer, y porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para con nosotros, su pueblo. Dios es un Dios cercano,
Hoy somos creyentes en Cristo y por medio de Cristo podemos acercarnos al Señor. ¿Por qué despreciar el consejo del ser más sabio que todo lo puede y que todo lo conoce? ¿Sabe lo que dijo Jeremías acerca de los hombres? Acompáñeme a Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. No, usted no es el señor de su vida. Mire, el día que usted le entregó su vida a Cristo, usted dijo: yo lo acepto como Señor y Salvador de mi vida. Si Él es su Señor, entonces usted no es señor de su vida. Como dice el apóstol Pablo, que era esclavo de Cristo. Y si usted es esclavo, pues tiene que consultar a su Señor. Todo lo que a usted se le ocurra hacer, no es que lo que a usted se le ocurrió hacer, inmediatamente salió a hacerlo. Se va a dar un golpe muy fuerte. Es que a mí me parece que es bueno, pues su parecer no es tan bueno si lo compara con la voluntad de Dios. Iglesia del Señor, cuando hay verdadera humildad en el corazón, cuando hay verdadero temor de Dios en un creyente, sus palabras siempre deberán ser como las que nos enseñó nuestro Señor en Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Siempre debe decirle a Dios: Señor, hágase tu voluntad. Su voluntad es imperfecta, la de Dios es perfecta. Su voluntad es falible, está viciada. Usted es un hombre, una mujer con una naturaleza caída, pero la voluntad de Dios proviene de un ser santo, puro, inmaculado y sin mancha. Cuando nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, cuando desconocemos a Dios como soberano supremo de nuestras vidas, nos hacemos rebeldes como el rey Saúl. Nos hacemos nuestro propio Dios. Saúl no tuvo en cuenta a Dios y perdió su vida, perdió sus hijos y perdió su reino. Recordemos que está escrito, pero mire lo que dice Proverbios, capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. No hagamos como el necio que ignora a Dios. No intentemos ser los artífices de nuestro propio destino, porque fallaremos. Recordemos siempre que dependemos de la misericordia de Dios para cada uno de los aspectos de nuestra vida. Porque como dijo Isaías en el capítulo 59, verso 10, acerca de nuestra condición humana: palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. En pocas palabras, nosotros no podemos ver más allá. No podemos ver más allá de su nariz. No conocemos qué va a ser de mañana. No sabemos. ¿Sí? ¿Qué importa lo que a usted le parezca? Lo que importa es lo que le parezca al Señor, el eternamente sabio y bueno, cuya voluntad es perfecta. David comprendía que si él era rey, era por la gracia de Dios. David sabía que si se había convertido en un gran guerrero respetado y temido, es porque la gracia de Dios estaba con él donde quiera que él iba. Él sabía que tal vez no era mejor que la casa de Saúl, pero que había llegado a ser rey porque Dios lo había guardado y Dios lo había prosperado en todo.
Al buscar a Dios, Dios lo honró. Dios elevó a David porque dependía de Dios y le dio una poderosa victoria sobre los filisteos. En Primera de Crónicas 14:11 se describe: subieron pues a Baal-Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. ¿Sabe? No se tomó el crédito tampoco. Eso es algo que me gusta de David. Él no dijo: lo vencí. Dios rompió mis enemigos. Fue Dios. Sí, yo soy solo un instrumento. Me usó como una mano, pero fue Dios. En la batalla de Baal-Perasim, David derrotó al ejército filisteo y lo hizo con una fuerza abrumadora. En palabras de David, parafraseando un poco, es como si se rompieran las aguas del mar, las olas del mar, cuando chocaban contra las poderosas rocas de un acantilado. Pero no solo fue una victoria militar. No se trataba solamente de dos ejércitos que estaban en confrontación por una tierra. Esto era más que una simple batalla entre seres humanos. La victoria que Dios le había dado a David e Israel sobre los filisteos era ante todo una victoria espiritual. Porque los filisteos habían subido a la batalla con sus ídolos. Ellos confiaban en que sus falsos dioses le darían la victoria sobre el Dios de Israel. Es que en esas épocas, iglesia, en la antigüedad, cuando dos ejércitos se enfrentaban, también se enfrentaban los dioses que protegían esos ejércitos. Así que se medía tanto la fuerza física de dos pueblos como el poder de los dioses a los cuales servían esos pueblos, esos ejércitos. Tal como ocurrió en la liberación de Israel de Egipto, el Dios de Israel demostraría que era infinitamente superior a los dioses egipcios. Así también durante la batalla en Refaim, Dios vencería a los dioses filisteos. Ya Dios había vencido a uno de los dioses filisteos. Antes de que David fuera rey, antes inclusive de que Saúl fuera rey, los filisteos habían tenido una batalla con los israelitas. Los hijos de Elí habían llevado el arca a la batalla. Y allí el Dios verdadero permitió que Israel perdiera. Y el arca fuera llevada hasta uno de los lugares sagrados donde estaba un dios llamado Dagón para los filisteos. Y miren lo que ocurrió allí. Primera de Samuel capítulo 5 versos 2 a 7. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel,
porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Ya había habido una confrontación entre el Dios de Israel y el Dios de los filisteos, Dagón. El resultado había sido claro: el Dios de Israel había tirado por tierra al Dios Dagón de los filisteos. Pero a pesar de la victoria del Dios de Israel, el día que se enfrentaron nuevamente los ejércitos, los filisteos fueron con su ídolo. Ellos seguían confiando en sus falsos dioses. Ellos no habían comprendido tal vez que solo hay un Dios que es sobre todo Dios, humano sobre todo Dios, falso sobre toda imagen y criatura. Jeremías 10:3 nos recuerda: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derecho están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ello, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. Ninguna imagen tiene poder para nada, ni para hacer el bien, ni para hacer el mal. Pero los filisteos creían en sus dioses. Los dioses y diosas de los filisteos incluían cultos a Baal, a Astarte, a Sera y a Dagón. Seguramente los miles de filisteos que habían llegado al campo de batalla venían acompañados con sus sacerdotes y traían sus ídolos que no tenían poder. Los filisteos llevaron a sus ídolos a la batalla, pensando que estos ídolos los iban a ayudar a derrotar a David y a la nación de Israel. Pero no contaban con que el Dios de Israel ya había dado su palabra. El Dios de Israel había dado por concluido el combate. David consultó, David obedeció, y los filisteos fueron vergonzosamente derrotados. Para la sorpresa de los filisteos, el Dios verdadero había peleado en favor de David, así que la victoria era segura sobre ellos. Primera de Crónicas 14:2. Y dejaron allí sus dioses. Allí quedaron las imágenes de los Baales. Allí quedaron las imágenes de Asera. Allí quedó la imagen de Dagón tirada en el piso en el campo de batalla. Allí estaba Astarte en el campo de batalla, tirado y corriendo los sacerdotes por su vida y el ejército en fuga. Y David dijo: quémenlos. David se encontró los ídolos y hizo lo que todo creyente fiel debe hacer con los falsos dioses: quemarlos. David los redujo a cenizas, porque su sola existencia en Israel afrentaba la imagen del Dios verdadero. El resultado de la batalla fue contundente. El resultado de la batalla fue absoluto de David sobre los filisteos. Primera de Crónicas 14:16 en adelante. Hizo pues David como Dios le mandó, obediencia, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabón hasta Jerser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Amado hermano, hay quienes han levantado ídolos en sus vidas. Esposos, esposas, hijos, hijas. Los ponen por encima de Dios. Ídolos tan abominables como los ídolos de los filisteos que David quemó. ¿Sabe? Hay ídolos modernos, falsos dioses. Y los ídolos en nuestra época pueden tomar muchas formas, porque todo lo que sustituya a Dios,
Todo lo que quite el primer lugar de Dios es un ídolo. Algunos tienen ídolos como la ropa, otros casas, otros sus ídolos son sus negocios. Es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, no, estoy muy ocupado. Su ídolo es su empresa, su negocio, su trabajo, sus máquinas, sus automóviles, el dinero. Mire, hay gente que, mejor dicho, vive pensando en dinero y a toda hora, y no importa cuánto dinero tenga, quiere más dinero. Es su ídolo. Los videojuegos para los jóvenes son sus ídolos. Las plataformas virtuales de entretenimiento son ídolos. La pornografía para muchos, sí, no se escandalice. Hay muchos cristianos y cristianas que están hasta aquí en ese problema. Las drogas son ídolos que los destruyen, que los alejan, que los corrompen y que los llevarán a una vida de perdición. El alcohol es el ídolo para muchos. Hay muchos dioses falsos. Hay ídolos como usted mismo. Hay gente que ellos son sus propios dioses. El yo. Es que yo pienso, es que yo digo, es que yo hago, es que a mí no me parece, es que yo. ¿Y dónde está Dios? ¿Solo usted? Su yo le aleja de la humildad, le aleja de la dependencia de Dios, le acerca a la altivez y a la autosuficiencia, a la arrogancia y por tanto a su caída. Mi consejo en esta tarde es: queme ese ídolo. Ídolos de codicia, de cosas materiales de este mundo, ídolos de amor por las modas y las tendencias del mundo, ídolos plasmados en la música mundana que todavía escuchas, ídolos de pereza, gente que no se levanta de la cama en todo un día, no ora, no lee la palabra, no viene al templo. Ay, qué pereza. ¿Es su Dios la pereza? Amado hermano y hermana, te invito a que hagas como David. Si encuentras un ídolo que está tirado en el campo de batalla, porque si hoy crees en Cristo, ya Dios te dio la victoria sobre los filisteos. Si tú estás aquí, si nos sigues a través de esas plataformas virtuales, es porque Dios te dio la victoria sobre los filisteos. Si hay ídolos aún en tu vida, quémalos, destruye esos ídolos, porque están ocupando el lugar de Dios. Y porque si no los quemas, te pasará lo mismo que Saúl, te pasará exactamente igual que los filisteos. Serás derrotado, serás avergonzado. Oro al Señor que si hay algún ídolo todavía en tu vida, lo quemes, para que seas libre y para que puedas agradar a tu Dios. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.